Hola, me siento muy emocionado de tener este encuentro con todos y cada uno de ustedes. Dicen que se dificulta que los sueños cristalicen, pero cuando hay equipo y de calidad, en este caso del Instituto de Mediación de México, aquello que hemos anhelado durante tanto tiempo, ahora lo visualizamos a través de este contacto virtual que tengo con ustedes. Juntos en esta nueva tarea, en esta especie de epopeya que significa cristalizar una especialidad, maestría y doctorado en negociación y mediación. Estoy convencido de que por la calidad y en lo que toca precisamente a la constelación de docentes que tendremos oportunidad de compartir con ustedes nuestros conocimientos y experiencias, cada paso que demos irá produciendo ese crecimiento que tanto anhelamos y que tiene que ver con generar cuadros que demuestren que los mecanismos alternativos de solución de controversias y en particular la mediación son la alternativa, constituyen el futuro no solo de nuestra patria sino del mundo entero. Recordemos que hasta ahora ha permeado, ha reinado la justicia heterocompositiva, terceros que deciden por nosotros. Esto, claro, no desaparecerá. Siempre habrá quienes prefieran que otro decida por ellos, empecinados, encolerizados, con ánimo de contienda, en lugar de que ser ellos mismos quienes resuelvan su situación. Sin embargo, en la medida en que se forjen más cuadros de calidad, en esa misma medida nosotros vamos a ir mirando cómo es que de la justicia heterocompositiva vamos a migrar a la justicia autocompositiva. Y vamos a dejar de hablar de mecanismos alternativos para hablar de un nuevo modelo de justicia, la justicia autocompositiva, que se equilibra, que comparte espacio, que bifurca la justicia como epicentro de todos los valores y da oportunidad a los ciudadanos, a los justiciables, de escoger si quieren que alguien decida por ellos o bien queremos nosotros ser los protagonistas del proceso y quienes definamos cómo es que queremos que se solucione el conflicto. Como ustedes habrán notado en el plan del módulo que me corresponde, abordaremos distintos temas. El día de hoy comentaremos sobre bases filosóficas de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Claro, siempre haré hincapié en negociación y mediación, y también la evolución que estos han tenido. No es mucho el tiempo del que dispondremos, porque por las características del doctorado a ustedes les corresponde hacer trabajo de gabinete, de investigación. Es decir, estamos convencidos de que esta experiencia, en la que en su oportunidad tendremos las prácticas que correspondan, va a ser no solo muy nutritiva para ustedes, sino que es un cauce válido para forjar cuadros de alto perfil. Queremos generar conocimiento, queremos que así como la mediación pasó de una técnica a una metodología, llegue su momento y se convierta en una ciencia. Los elementos están dados. El conocimiento que se genere, más allá del que hasta ahora ha permeado el mundo, va a ser clave para que nosotros podamos crear y generar en este mundo permeado por la violencia condiciones para que la mediación, más allá de la solución del conflicto, se convierta en una vía tangible para edificar la tan anhelada paz social. Y por qué no decirlo también, la paz interior a través de lo que una y otra vez hemos comentado, la mediación intrapersonal. Es importante destacar que cuando hablamos nosotros de evolución y sobre todo de filosofía y lo correlacionamos con las civilizaciones que nos han antecedido, demos cuenta de que en su mayoría fueron teocráticas, es decir, estados permeados por la percepción de que
sus dirigentes eran la expresión en nuestro plano, en la tierra, de la divinidad. Por ello es muy importante que nosotros hagamos un viaje, recorramos los callejones de la historia para encontrar en distintas civilizaciones su concepción del deber ser. Es decir, cómo imaginamos que el ser humano debe comportarse, cuál es su razón de ser, cómo justificamos nuestra existencia en este plano y más allá de donde nos encontramos. Esto ha acontecido históricamente y por ello me parece pertinente que transitemos, que volemos hacia el pasado y nos ubiquemos en la gran cultura egipcia. Son más de 2000 años antes de Cristo, donde vimos a través de los medios de que ahora disponemos cómo una maravillosa civilización nos dejó incluso testimonio de los conocimientos, de su arquitectura, pero también de su concepción del deber ser y de la solución de los conflictos. A nosotros nos interesa ahora sobre todo conversar sobre el deber ser para echar una mirada y determinar si ese deber ser ha continuado con la misma potencia hasta nuestros días. Y si esto ha sido así, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Si tenemos claro el horizonte luminoso por el que nos corresponde transitar, porque una y otra vez caemos, y en ocasiones atropelladamente. En Egipto, igual que en otras grandes civilizaciones, hubo obras que definieron la concepción del mundo en esa época. Una obra catalogada como sagrada fue el Libro de los Muertos. Y aquí es interesante que nosotros veamos cómo es que desde entonces se puede hablar de valores absolutos, pero de algo que es muy importante y que tiene que ver con el ahora, de derechos naturales convertidos con el tiempo en derecho positivo, derecho vigente, derecho que si no se acata tiene una consecuencia para el que lo vulnera. Es así como nosotros al leer estas obras de aquella época encontramos esta visión del deber ser. Esta visión que tiene que ver, por ejemplo, con la justicia. Esa concepción de justicia que no tiene necesariamente que ver con el derecho, sino que los seres humanos somos por naturaleza justos y también una visión recta de la justicia cuando se practica produce experiencias que nada tienen que ver con la violencia que nos ha rodeado y que nos continúa impactando en las sociedades contemporáneas. Y es así como se habla de la justicia como un comportamiento o conducta de los seres humanos de la época. No vamos a sacralizar ni a señalar que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que necesitamos y queremos es dejar en claro cómo es que, ya lo señalaba anteriormente, en el decurso de la historia hemos tenido claro que es muy relevante para que los seres humanos aprendamos a convivir armónica y pacíficamente. Y por ello también en el Libro de los Muertos se hace alusión, además de la justicia, a la verdad y al amor. Quitando al amor la connotación erótica, encontramos que es una fuente de inconmensurable riqueza que nos permite ser distintos con nosotros mismos, aprender a querernos, a amarnos y con las personas que nos rodean. Y así efectivamente se muestra el amor como algo esencial en la vida del día a día de los egipcios de esa época. La piedad, entendiendo que la piedad tiene todo que ver con esa habilidad sociocognitiva que es la compasión. Pero después de esto, la caridad como acción. Es decir, encontramos en esos tiempos un deber ser que si hubiera cristalizado, nos hubiera permitido transitar de manera distinta en una época y otra.
Así como hemos avanzado en ciencia y tecnología, como seres humanos, nuestro paso ha sido tan lento que casi es imperceptible. Así tenemos entonces que en aquella época se hablaba de la importancia de que en el día a día hubiera rectitud de pensamiento y pureza de corazón, entendiendo, como siempre se ha señalado, que en el corazón se encuentra, aunque es nuestro órgano vital, pero ahora ya se ha descubierto que también encontramos neuronas por los avances de la neurociencia, que en el corazón se asienta todo lo más bello del ser humano, y que las emociones que se encuentran también en nuestro cerebro, ¿verdad?, pueden culminar estupendamente cuando controlamos nuestra mente, como se señalaba. Es decir, cuando no nos dejamos avasallar, no nos dejamos colonizar por emociones negativas, sino que al contrario, podemos nosotros conducir las emociones para no colisionar con los seres humanos que convivimos, es decir, para coexistir bien con otros. Y así transitamos de aquella época a otra posterior. Hubo un tiempo en que en esa región que actualmente se debate en una guerra para muchos sin sentido, floreció una gran civilización, donde ahora se encuentra Irán. Vivieron los persas, un gran territorio. No solo fue referente de la evolución de las sociedades, dio muestra de la creatividad y de la elocuencia, de la grandeza de los seres humanos con su desarrollo, y también ahí quedó plasmado el deber ser del ciudadano, deber ser que, tal y como aconteció en la civilización anterior, no se corresponde con la realidad, que ese es el gran punto y que será materia durante toda la experiencia que viviremos para encontrar cómo podemos lograr que converja la evolución que hemos tenido en ciencia y tecnología con nuestra evolución como seres humanos, y qué rol juega los mecanismos alternativos de solución de controversias, y en particular la negociación y la mediación, para que solucionemos nosotros las diferencias, pero no solamente las diferencias puntuales, sino que la experiencia nos sirva para experimentar ese crecimiento, ese cambio que tantos anhelamos, porque todos queremos ser felices, pero no sabemos cómo. Todos queremos convivir en armonía, pero no sabemos cómo. Entonces, esa tarea es una tarea que nosotros tendremos a cuestas y que poco a poco iremos develando y dilucidando, ¿no?, lo que se nos presente, para ir experimentando este crecimiento juntos. Ustedes, junto a quienes en esta ocasión somos circunstancialmente sus expositores. Y en Persia se desarrolló una religión que se llamó zoroastrismo. Esta religión, que fue muy potente porque, como les digo, son civilizaciones o formas de congregación de seres humanos teocráticas. En ese momento, por lo que hace precisamente a Persia, personajes muy interesantes como Zaratustra, ¿no?, y esta concepción de la convivencia entendida como el hecho de que debemos nosotros conducirnos siempre con verdad. Esto que tiene que ver con querernos unos a los otros, ayudarnos unos a los otros, privilegiar la amistad con lo que significa amistad, desprendimiento, cariño, tendernos la mano para transitar mejor por la vida. Y también la hospitalidad, tan potente como es el hecho de abrir nuestras puertas, la puerta de nuestra mente, la puerta de nuestras casas, de los espacios nuestros, para que otros entren a estos y así podamos crecer. Recordemos que somos seres gregarios. Recordemos el Ubuntu en la mediación asociativa, que significa soy porque somos. Mi humanidad está atrapada en tu humanidad. El ser humano es humano en la medida en que coactúa, convive con otro ser humano.
Y se alude en estas obras de ese momento histórico de la humanidad que una persona es buena solo cuando pone en práctica el no hacer a los demás lo que no queremos que se nos haga a nosotros. Y desarrolla también ese concepto de justicia, esa justicia que tiene que ver con el hecho de que el hombre justo lo es consigo mismo y lo es con los demás. No es de palabra justo, lo es también de obra. Y al hacerlo de obra, practica una ética interactiva que tiene que ver con esto de juntos podemos construir, juntos podemos gestionar, juntos podemos solucionar nuestras diferencias. Miren ustedes cómo es que transitando de una civilización a otra se van replicando este deber ser, que es muy relevante porque del deber ser a la realidad es donde surge, donde nacen distintos conflictos en dimensiones muy diversas. Solo cuando hay congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, solo cuando hay congruencia entre el deber ser y cómo nos comportamos en la realidad, podemos nosotros hablar de convivencia armónica, pacífica. De lo contrario, esa colisión produce una y otra vez, como un reborboteo, produce conflicto tras conflicto tras conflicto. ¿En qué dimensiones? En todas las imaginables, pero que necesariamente conspiran contra ese deber ser. Y así seguimos transitando a otras grandes civilizaciones. Los hindús, al margen de que vivieron durante un largo periodo la colonización del imperio inglés, dan cuenta también en sus obras catalogadas como sagradas, repito, por ser estados teocráticos, en sus obras catalogadas como sagradas, como los himnos védicos, como los Upanishads, como el Bhagavad Gita, dan cuenta de su concepción del deber ser y de cómo solucionar los conflictos. Aquí lo interesante es de que de las civilizaciones que he hablado ha estado siempre presente ha estado la alternativa de que las personas que generaron el conflicto lo puedan solucionar por ellas mismas. No como una ciencia, no como una metodología tal y cual se aplica el día de hoy. Si ustedes quieren, rupestre o artesanal, pero ahí estaba presente siempre la oportunidad de que las personas pudiéramos solucionar nuestras diferencias a través del diálogo. Sí, nos ha faltado históricamente, sobre todo, iluminarnos como seres humanos para ser congruentes con la misión que tenemos como tales y con nuestro comportamiento. Y es así que en la mejor época, en los mejores tiempos de esa región de nuestro planeta, la civilización hindú dio muestras de qué tan importante es que nosotros podamos valorar y ponderar el significado de justicia. Y vuelvo a repetir, no solo esa justicia de terceros, sino la justicia que somos capaces de generar nosotros mismos, la justicia autocompositiva. Y se nos habla, como aún el día de hoy algunos movimientos religiosos lo señalan, que la divinidad se asienta en el ser, en cada ser humano. Pero lo más relevante, más allá de si se cree o no en algo más allá de nuestro plano, es que se expresa que esa divinidad se manifiesta cuando nosotros vivimos en armonía con nosotros y con las personas que nos rodean. Cuando nosotros nos ponemos al servicio de nuestros semejantes y sobre todo cuando nos sentimos muy bien, cuando nos solazamos con todo lo bueno que pasa a las criaturas que nos rodean. Entonces ustedes miran qué tan interesante, por ejemplo, resulta en la concepción
de aquellos tiempos, me estoy refiriendo a épocas que se remontan a antes de la era cristiana. ¿Y cómo es que se habla de la rectitud de pensamiento de nuevo? Pero se habla de un pensamiento que es vital para reflexionar. ¿Y para reflexionar sobre qué? Sobre las emociones. O sea, todo este aparente descubrimiento de la psicología positiva, todo este mundo que dice que rompe con pienso, luego existo, no, se remonta a miles de años en la humanidad. Es importante por ello saber abrevar y darnos cuenta de que en lo que hace a cómo conducirnos tenemos tanto que se ha generado por mentes brillantes, por personas y comunidades creativas, por civilizaciones que tuvieron su esplendor y así como sucedió, también se desmoronaron. Y podemos así continuar transitando en la historia y encontrarnos con el budismo. El budismo que ha permeado el oriente lejano, así como el próximo y medio, en su momento lo permeó Persia, también nos da la oportunidad de percatarnos de la concepción del mundo y de qué debiéramos hacer para estar mejor, para sentirnos mejor, para relacionarnos mejor, para solucionar nuestras diferencias y que la solución de nuestras diferencias nos permita ser mejores seres humanos. Que sintamos que la mano que nos damos es una mano como una cadena, pero no una cadena que te atrapa, es una cadena que te acomoda suavemente para dar potencia a esta cualidad que tenemos de seres que estamos llamados a vivir en comunidad, de seres que estamos llamados a dialogar, a comunicarnos, pero a comunicarnos para aclarar lo que aparece en nuestra esfera emocional y lo que nosotros pensamos, para evitar precisamente que se manifiesten los conflictos y cuando se manifiestan, que dispongamos de elementos para poder abordarlos sin entrar en crisis, sin que nos dominen nuestras emociones básicas que terminan por producirnos un daño en ocasiones irreversible, porque la actitud que adoptamos ante los conflictos suele ser o de huida, o de evitación, o de actos de fuerza. Y sabemos, ustedes y yo, lo que significan los actos de fuerza en una familia, en una pequeña comunidad, en un estado, en un país o en el mundo. Entonces, sí vale la pena que nosotros hagamos un sondeo muy superficial sobre esto que tiene que ver particularmente con las 4 grandes verdades del budismo. Aquella que señala que los seres humanos llegamos al mundo y parte de lo que nos toca experimentar como tales es el sufrimiento. ¿Y cómo es que pretendemos hallar ese sufrimiento? A través de los deseos. ¿Y cómo es que estos deseos se construyen socialmente? ¿Y cómo es que la satisfacción de los deseos no nos permite esa estabilidad, esa quietud, esa paz interior que volcada hacia nuestros semejantes nos permite convivir en paz unos con otros? Y de ahí el señalamiento de esta doctrina sobre el óctuple sendero por el que es deseable que todas las personas transitemos. Y así nos hablan de la rectitud, de una percepción justa de la realidad, de pensar con rectitud, de hablar con rectitud, de obrar con actitud, de vivir esta experiencia con rectitud, la experiencia de vida, la experiencia de esforzarnos, la experiencia de practicar todo aquello que consideramos que es bueno para nosotros. Hábitos que no son alienantes, hábitos que nos liberan. Y claro, en el caso del budismo,
meditar con rectitud. La palabra rectitud tiene todo que ver con justicia. Por ello, es muy importante que durante este proceso formativo haya una nitidez plena en ustedes y nosotros para hablar el mismo idioma, en el sentido de que la justicia es el epicentro de todos los valores.